Señor de la creación, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adoran, los cielos cuentan tu gloria y tus hijos hoy te adoran. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús. Buenos días, amada iglesia. Dios le guarde, Dios prospere sus vidas, que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Un domingo más en este lugar. Debemos darle gracias a Dios que hoy nos pudimos levantar de nuestras camas, que hoy estamos en este lugar, que tenemos estas cuatro paredes donde podemos reunirnos para rendirle culto a quien realmente merece culto, a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maranata, era un saludo que se daban en los tiempos del apóstol Pablo, la palabra hebrea Maranata, que significa el Señor viene. Y esa es la esperanza que tiene que tener un creyente, tener clara esa esperanza de que el Señor viene. Y el que lo prometió no tardará, iglesia. Es el mismo que dijo que cuando vieses brotar la hoja de la higuera, en la parábola de la higuera, estuviésemos preparados. Así que, y desde el año 1948, desde que Israel fue considerada en la ONU como una nación, como un estado, pues a partir de ahí esa parábola comenzó a cumplirse. Y todo lo que está aconteciendo en el entorno del Medio Oriente, que es el reloj profético de nuestro Dios Jehová de los ejércitos, el tic-tac está acercándose ya al 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡arrebatada, iglesia! ¡Alguien lo cree! ¡Cristo viene pronto! El reloj está avanzando, iglesia, y Jesús viene por su iglesia. Él resucitó, la tumba está vacía. Oh, gloria sea su nombre. Hoy muchos celebran la Semana Mayor, la Semana Santa. Yo siempre celebro la resurrección de Jesús. No necesito una semana en particular para celebrar lo que Jesús hizo por mi vida. Eso es una costumbre, una tradición del ser humano. Y nosotros no nos ajustamos a las tradiciones del hombre, sino a lo que Jesús estableció. De todas las fiestas que puedan ocurrir en la humanidad, solamente me interesan las que Jehová instituyó, porque tienen proféticamente cumplimiento cada una de ellas. Y esas son 7. Que son las Pascuas, se cumplieron en Jesús. Los panes y levaduras se cumplieron en Jesús. Las primicias se cumplieron en Jesús. El Pentecostés se cumplió en el derramamiento del Espíritu Santo. Y viene la quinta para cumplirse, que es la fiesta de las trompetas, el arrebatamiento de la iglesia. Y luego se cumplirán en los 7 años de la gran tribulación las siguientes 2 fiestas: la expiación y el tabernáculo, y vendremos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Esas son las fiestas en las cuales usted tiene que estar pendiente. ¿Por qué Dios las instituyó en el antiguo pacto? Era para
la tipología de lo que había de ocurrir para los tiempos futuros. Ya se han cumplido 4, solamente quedan 3, pero la que le interesa a la iglesia es de las trompetas, porque será arrebatada. Amén. Hoy vamos a una enseñanza que se llama Los 7 dichos de Jesús en la cruz. Porque todos hoy celebran la resurrección. Algunos por allí tienen un muñeco relleno que simboliza a Judas, lo prenden y hacen una serie de cosas allí, y algunos lo prenden y saben por qué lo están haciendo, solamente lo hacen para recoger dinero y beber lo que quieren beber, y ni siquiera saben el significado de por qué están prendiendo eso, que por cierto no tiene ninguna connotación escritural bajo la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, al capítulo 27, y voy a comenzar con un evento antes de hablar de los 7 dichos de Jesús. Algunos lo llaman las 7 palabras de Jesús, pero realmente no fueron 7 palabras, sino 7 dichos, 7 frases que Jesús dijo en la cruz. Y 7 tipifica plenitud, 7 significa que es completado. El número 7 tiene una tipología, una simbología dentro de la Escritura, y 7 significa, como los 7 espíritus, significa la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Igual esas 7 frases hablan de una plenitud, de algo que se completó, de algo que se selló en todo el universo. Esas 7 frases, esas 7 dichos o 7 palabras, como usted quiere decirle, selló algo para su vida y para mi vida desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso cada una de esas frases son importantes para nosotros como creyentes, porque fueron las últimas palabras. Jesús habló muchas cosas, hizo muchas cosas. Dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 21, no lo busque, de que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría libros en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero estas 7 palabras quedaron escritas, y si quedaron escritas es porque tienen mucha importancia para la vida de un creyente. Es importante para la salvación de su alma saber el porqué de estas 7 frases. 7 frases que Jesús instituyó en un momento en donde estaba padeciendo, en un momento donde estaba lacerado, estaba cansado como un ser humano. Porque si usted ha venido todos los viernes donde hemos hablado de las doctrinas fundamentales, una de las doctrinas fundamentales que un cristiano no puede negociar es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él es el Dios y comparte la deidad con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Sí me va siguiendo? En el escenario que vamos ahora a leer, estamos hablando donde ya Jesús había dicho esas 7 palabras o esas 7 frases. A mí me gusta decirle 7 frases, 7 dichos de Jesús en la cruz. Y para mí es, cada vez que esta enseñanza la di el 29 de marzo del 2013, y empecé a orar para pedirle a Dios que enseñara en esta mañana, y me llevó a ver un video que hace un tiempo atrás, en el 2004 exactamente, yo recibí al Señor. Y es un video que estaba recientemente saliendo, y es la pasión de Cristo. Y a través de ese video se reafirmó mi fe en Jesús, aún más de lo que había meses tenía yo conociendo al Señor. Se la recomiendo a los que no la han podido ver. Dice así la Escritura en Mateo 27, del 62 al 66, y lo voy a leer bajo la dirección del Espíritu Santo, y ruego a mi Padre Celestial y a mi Señor Jesucristo que yo hoy pueda ser vaso de honra para poder dar de gracia de lo que Él da de gracia. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Estos religiosos, antes de seguir, fariseos, sacerdotes, recordaban que Jesús había dicho, y eso lo leímos hace un tiempo atrás, el domingo pasado o el antepasado, no recuerdo,
Fue un viernes en Juan capítulo 2 que Jesús dijo que ese templo lo derribarían, pero en 3 días Él lo levantaría, haciendo referencia a su cuerpo. Y estos hombres lo recuerdan, y lo triste de esto, si lo traspolamos ahora a nuestros tiempos, muchos se han olvidado de esto. Él lo dijo, y por cuanto Él lo dijo, Él lo cumplió. Si Él cumplió esa palabra en su propia vida, levantarse al tercer día, ¿usted cree que no cumplirá también que viene por su iglesia? Él viene por su iglesia. En función de esta palabra que unos religiosos están confesando de que escucharon oír a aquel engañador, para ellos el engañador, pero Él es la verdad. Sigue diciendo, manda pues, le están hablando al gobernador, a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Podemos ver que estos hombres religiosos, fariseos, sacerdotes, actuaban con malicia. Estos hombres juzgaban conforme a su condición, porque ellos pensaban que podían hacer los discípulos de Jesús las mismas maquinaciones que ellos cavilaban en sus corazones, porque desde hace mucho tiempo atrás ellos querían matar a Jesucristo y buscaban ocasión para ver cómo podían terminar con la vida de aquel que les estaba haciendo la vida de cuadrito, porque predicaba un evangelio con autoridad. Pues cuando ellos dicen delante de Pilato todas estas presunciones, es porque ellos están hablando de la abundancia que hay en su corazón. Y así son muchas personas. Comienzan a decir y a pensar por los demás, y es lo que hay realmente en su corazón. Aquí podemos ver a la luz de la Escritura y a través del discernimiento de espíritu que estos hombres actuaban con malicia, y así lo hicieron con Judas. Esperaron ocasión de que alguien se les acercara y bajo chantaje, cohecho, 30 piezas de plata, le dieron a Judas para que vendiera a su maestro. Pues esta gente escuchó esa frase: yo resucitaré al tercer día. ¿Alguien cree que Jesús resucitó? Amén. Resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. El Imperio Romano estuvo por mucho tiempo controlando toda Jerusalén. Y aquí cuando dice que mande una guardia, si usted lee después en su casa Hechos capítulo 12, del versículo 4 en adelante, lo va a leer, o del 1 al 4, va a leer que cuando es apresado el apóstol Pedro, le mandan a colocar una guardia que era de 4 individuos por 4, eran 16. Si aquí hablamos entonces de esta guardia, es muy probable que eran 16 soldados bien experimentados que sabían lo que hacían. Y quizás eran más porque era en campo abierto. Cuando era con Pedro era en un lugar cerrado. Era para un solo hombre, Pedro. 16 hombres para uno solo, en un lugar cerrado, en donde estaba encarcelado y estaba encadenado. Quizás aquí eran más de 16, no lo sé. ¿Por qué es importante saber todo esto? Por lo que vamos a leer. Sigue diciendo. Entonces, ellos fueron y se aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y poniendo la guardia. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿De qué manera lo aseguraban? Sellándolo. ¿Cómo lo sellaban? Movían la roca y con arcillas cerraban todas las hendiduras, y era sellado por la firma, por decirlo así, del gobernador. O sea que si eso era movido, los soldados tenían que pagar con su vida. Los 16. Si algo ocurría con esa tumba, ellos tenían que morir. Entonces, como ellos ya sabían eso, ¿qué cree usted que hicieron estos 16 hombres? Presumiendo que eran 16. Los 16 entraron a ver si el que estaba en esa tumba era el mismo que había estado en la cruz.
Se aseguraron que estuviese allí metido, para luego sellar y asegurarse de que sus vidas no se fueran a perder si se perdía ese hombre porque viniese algún discípulo. No sé si me estoy explicando. Porque después de esto, los judíos tenían un dicho de que fue robado Jesucristo. Otros dicen que no estaba muerto, sino que estaba medio adormecido y luego se despertó. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice el versículo 11 del capítulo 28, el informe de los guardias. Dice, mientras ellas iban, Mateo 28, 11, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Un ángel removió la piedra de aquel lugar y comenzó a comentarle lo que ellos vieron, que algunos cayeron como muertos al ver la gloria de Jehová que descendió sobre aquel lugar. Y reunidos con los ancianos, porque ellos fueron, ¿por qué no fueron a Pilato? Porque si se hubiesen ido a Pilato, los mata a todos de una sola vez. Ellos fueron a negociar con los ancianos, fueron a decirle, esta gente es manipuladora, esta gente es engañosa, esta gente es tramposa, algo tenemos que hacer con esta gente para que cuando vayamos con Pilato no perdamos nuestras vidas, porque ciertamente ese hombre no está en la tumba, ese hombre resucitó. Pero Pilato no nos va a creer, sino que les va a creer a los ancianos que los discípulos se lo robaron y a nosotros nos van a matar también. Quiero que evalúe el escenario de estos 16 hombres. Nadie quiere morir a espadas, nadie quiere morir sacrificado por nadie. Y estos allí, yo quisiera que levanten la mano los que cuando tenían 10 años hacían algo y le decían que el papá le iba a pegar, empezaba a maquinar qué le iba a decir. Levanten la mano a ver. Y estaba nervioso, sudado como frío, ¿verdad? Bueno, imagínate estos 16 hombres que sabían que se tenían que enfrentar a Poncio Pilato y les iba a matar a todos, presumiendo que eran 16, no dice que eran 16. Pero lo presumo por lo que les acabo de decir anteriormente en el contexto bíblico. Sigue diciendo entonces, y reunido con los ancianos y habido consejo, cuando dice habido consejo, que tuvieron rato viendo cómo iban a hacer para engañar a Pilato y no lo mataran. Y le dice, dieron mucho dinero a los soldados. Otra vez soborno. Estos fariseos religiosos, así son muchos de las iglesias apóstatas, donde negocian por interés y por dinero. Porque hay intereses creados. Y así ocurre en aquella iglesia que está en el monte de las 7 colinas, donde negocia con todo el mundo entero. Y muchas de las naciones fornican con ella. Pues el furor vendrá sobre aquellos que fornican, pero nosotros nos apartamos de la iglesia apóstata. No sé si me va siguiendo. Aquí vemos que dieron mucho dinero una vez más, los muy santurrones ellos. ¿A quiénes? A los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Le pusieron las palabras de los soldados. ¿Por qué? Porque los soldados le dijeron, no, es que nosotros vimos que descendió, era como un ángel, tenía vestiduras blancas resplandecientes, vimos como un terremoto, todo eso se removió, vimos una luz que salió de allá adentro, nosotros caímos como muertos, la piedra se removió, entramos a la tumba y la tumba quedó vacía. ¿Hay alguien vivo en este lugar? Amén. Ay, yo pensé, hermano, yo hubiese pegado un brinco por lo menos a saber que esa tumba quedó vacía. Muchos sí pegan brinco cuando ven las películas de Poltergeist y todas esas pegan brinco y grito y abrazan a la esposa, al novio, a los tíos, a los perritos, cuando comienzan a ver ese poco de basura que hay en la televisión. Pero esta es la verdad. Esos hombres le contaron todo eso a los sacerdotes. Y le dice esto, si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, nosotros los ancianos, y os pondremos a salvo, muchachos, tranquilos, agarren la platica y no le digan lo que vieron allá de Los Ángeles. Váyanse tranquilos, nosotros nos arreglamos con el gobernador. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Y así muchos. Todavía judíos comentan de que el cuerpo de Jesús fue llevado por los discípulos. Pero no fue así. Jesús resucitó. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la gran esperanza y hermosa esperanza que tenemos en el Señor. Antes de ver un video y entrar en esas 7 frases que les voy a leer, quiero que me acompañe a Isaías 53. Es llamada esta palabra el Evangelio de Isaías. Por decirlo así, a Isaías lo llamaban el profeta evangelista, pues, porque habla mucho de lo que iba a ocurrir a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Ahí en Isaías 53 podemos leer lo que a continuación yo les leo mientras usted lo va buscando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Eso establece cómo Jesús iba a estar en una cruz colgado, con una apariencia no muy agradable, pero estaría delante de Dios como un sacrificio agradable para Dios, para que tú hoy y yo podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay parecer en Él, ni hermosura. Y muchos pintores quieren pintar a Jesús de una manera hermosa y en algunos momentos un poco afeminada, lo cual no es así. Más sin atractivo le veremos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ya vamos a ver por qué era este hombre, Jesús, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y por eso sé que en el nombre de Jesús, quien pueda estar enfermo en este lugar será sano por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y sufrió nuestros dolores, y el dolor que puedas tener en tu corazón de tristeza, de amargura, de dolor, Él lo va a sanar en este tiempo en su nombre. Y nosotros le tuvimos por azotados, porque el hombre natural no puede entender que todo lo que ocurrió en aquella cruz era para beneficio de la humanidad y aún para los propios incrédulos si lo tomaran. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Quiere decir esto que si en nuestro espíritu pudiésemos ver cómo quedó Jesús, cada una de las llagas que Él tenía, cada una de los moretones que Él tenía, era por nuestra responsabilidad, era nuestra culpa. Pero Él las llevó con amor y nunca nos reprochó ni nos reprochará. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas, dice por su llaga, porque Él en apariencia era una llaga, porque ya tenía muchas horas deshidratado, muchas horas sangrando, y ya era una llaga, porque muchas moscas se habían parado a su alrededor, no como en las películas la presentan. Su barba fue alada, se le desprendió la barba cuando la alaron, la barbilla se le desprendió. Lo dice Isaías, y yo se lo voy a leer en Isaías 50, en el versículo 5 y 6. Dice el mismo profeta profetizando, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Está hablando Isaías en profecía, pero de quien está hablando es de Jesús. Y mis mejillas, porque la bofetearon y le decía: dinos quién profetiza, y lo bofeteaban con la cara vendada, burlándose de él. Y dice aquí: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. La palabra mesar significa alar. Le alaban la barba mientras lo cacheteaban. Imagínense la ignominia y la vergüenza que estaba viviendo nuestro Señor, que ni tú ni yo la hemos vivido, pero cuando a usted en algún momento su padre le pegaba en un centro comercial o delante de la persona, usted se
sentía mal y venía rabia a su corazón, pero Jesús no, Jesús se enternecía. ¿Y por qué le doy todo este contexto? Para que podamos entender esas 7 frases que Él dijo en aquella cruz. No hay ser en esta tierra que tenga ese espíritu que tuvo Jesús si no lo ha recibido en su corazón. Nadie puede perdonar a nadie si no tiene a Jesús en su corazón. Porque después de un ser humano como Jesús estando en esta tierra, tener a tu alrededor hombres y mujeres a los cuales sanó con el poder de su palabra y la unción del Espíritu Santo, esos mismos le fueron a buscar. Esos mismos fueron con antorchas y teas a buscarlo como un ladrón. Esos mismos lo tomaron por las barbas, lo alaban, lo cacheteaban, lo bofeteaban, lo injuriaban. Pero Él enmudeció como cordero. Aquí dice, le mesaban la barba. Y no solamente eso, dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es escupitazos. Mientras Él le iba pasando, mi Señor, tu Señor, le escupían la cara. A quien tenían que escupirle la cara era a mí y a usted. Pero Jesús fue por nosotros. Por eso yo amo a Jesús. Es mi Señor, es mi Salvador. Cuando a alguien se le revela a Jesús lo que Él hizo, jamás se va de Jesús. Porque como amor como Jesús no lo va a conseguir ni en su esposa, ni en sus hijos, ni en su madre, ni en su padre, en nadie, solamente Jesús. Cuando alguien ama a Jesús, comienza a servirle a Jesús. Por eso yo entiendo que cuando a alguien no le sirve es porque todavía no se le ha revelado el amor de Jesús, porque Jesús vino a servirse y a dar su vida por muchos. Allí mismo entonces, después de ese, donde le estaba leyendo en Isaías 53, dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de la humanidad, aún el que ahora en la mañana pudiste cometer, todo el pecado desde el principio de la humanidad hasta que se termine la humanidad, todo el pecado fue clavado en el cuerpo de mi Señor Jesús. Fue gozado en el cuerpo de nuestro Señor Jesús y clavado en la cruz. Por eso el acta de los decretos que estaba en contra de la humanidad fue quitado de en medio y clavado en la cruz. Y todo aquel que cree en Jesús es salvo, es sano, es restaurado, es renovado, es levantado, es resucitado, porque la tumba quedó vacía. Él resucitó. Oh, gloria sea su nombre. Ese es nuestro Rey, nuestro Redentor. Para eso fue la cruz, para que todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos, porque todos los que estamos aquí, aún fallamos, pero nos postramos delante de Él. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre no ha perdido vigencia. Si usted va con un corazón contrito, humillado delante de la presencia del Señor, arrepentido de la palabra o el pensamiento que ha venido a su vida, el Señor Jesús para eso fue a la cruz. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sin embargo, como era hombre aquí en la tierra, fue angustiado Él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, él mismo dice, cuando lo están increpando, y al mismo Pilato le dice: si yo abro mi boca, podría pedir legiones de ángeles y eso se terminaría aquí. Estoy parafraseando. Pero no abrió su boca, enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Estaban ahí los impíos, fariseos, saduceos, rodeando para que ciertamente fuese allí, y estaban otros allí, Nicodemo. Y Jesús de Arimatea, cuando dice: mas con los ricos
fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. El mismo Padre quiso poner a su Hijo. Levante la mano el que quiere poner a su Hijo por alguien. Nadie, solamente Jehová. Cuando haya puesto su vida en expiación, Él la puso y Él la volvió a tomar. Y la puso por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, haciendo referencia a la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, que somos tú y yo. Cada alma que recibe a Cristo es el fruto de lo que Él hizo en aquel sacrificio. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y cuando dice por su conocimiento, aquellos que toman nota y subrayan, eso usted lo va a relacionar con Juan capítulo 17 versículo 3, y hace referencia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí no habla de un conocimiento humano, no habla de un conocimiento haciendo referencia a inteligencia, no habla de un conocimiento de literatura, de castellano, de matemática, no habla de un conocimiento de solamente decirle buenos días, hola, ¿cómo está? Es un conocimiento profundo, viene de la palabra ginosco, que significa intimidad con Él. En la medida que tú tienes intimidad con Jesús, en la medida que tú tienes intimidad con el Rey de Gloria, tú sabes qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. El que conoce a Jesús deja de mentir, el que conoce a Jesús deja de robar, el que conoce a Jesús deja de murmurar, el que conoce a Jesús deja de tomar y embriagarse, el que conoce a Jesús deja de gritarle a su esposa, el que conoce a Jesús deja de pegarle y maltratar a los hijos, el que conoce a Jesús deja de hacer las iniquidades. Ese es el conocimiento, no mero conocimiento. Hay muchos que tienen la palabra debajo del brazo y no la viven. Eso no es conocimiento, eso es letra muerta. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso es que hay muchos religiosos como estos fariseos que quieren hacerse los buenos chantajeando con dinero. Sigue diciendo, alguien dígale que está solo, lo veo como tenso: Cristo te ama profundamente. Dile, y viene pronto. La tumba está vacía. Cuando vayamos a Israel lo vamos a ver. Ok, seguimos aquí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Se desgastó por ti y por mí, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Por qué no dijo de todos? Al principio dice que fue por el pecado de todos. En el versículo 6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice el versículo 6 al final, ¿verdad? ¿Lo leyó conmigo? Después del punto y coma, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero al final dice: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué dice de muchos y ya todos? Porque ciertamente murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero solamente serán salvos los que crean en Él y crean en ese sacrificio. De nada vale ver películas, de nada vale celebrar la Semana Santa, de nada vale ir a visitar las 7 iglesias, de nada vale eso si no conoces a Jesús. Es lo más importante, no la tradición del mundo. Mi mamá era una que se iba allá a la iglesia de Santa Teresa, y de paso tenía que ir yo a hacer esa cola. Yo no quería hacer esa cola. Gracias a Dios que fuimos libres en el nombre de Jesús. La iglesia de Santa Teresa está allá cerca de la Torre del Silencio en Caracas. No voy a ir para allá ahora porque es un poquito lejos. Gloria a Dios. Ahora sí, por favor, vamos a ver el video y luego va conmigo mientras está usted ahí. Busque Lucas 23 mientras ve el video y esté pendiente con la luz y el sonido. Y usted dispóngase y apague el celular ese.
roca seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseen. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchada. Su espalda, digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero no anda. Acabarse el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas pulsantes. Su cetro no es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, amor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy hinca en rodillas en los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón, llevan la cruz del rey y imponen de misión. El rey se levanta, la multitud ambas grita, las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedra, los jóvenes le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién está a su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprende y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia no asistes, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pone otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque él es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en él cree en ti, el que te ama día a día, el que menciona tu paz fría, el que te ve, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad eres tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo eres tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, él es el judío, él es el nazareno, él es el padre, él es el obrero, él es el que niegas o él es el que aclamas, él es el que odias o él es el que amas, él es el Mesías, él es el rabí, él es el profeta, él es el que por ti dio su vida completa como
quieras llamarlo, Él es Jesucristo. Él es tu Salvador. Él es tu verdadero amor. Porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Él venció, iglesia. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Cierra tus ojos y dale un aplauso a Jesús. Cierra tus ojos y dale un aplauso a Jesús. Él dijo: consumado, consumado, consumado es. Gracias, Señor. Son para ti, Rey, que llevaste cada laceración, cada golpe, cada latigazo por nosotros, Señor. Recibe esa ofrenda de aplauso, Señor. Sean glorias dadas a Jesús, a Jesús, a Jesús. Hoy le glorificamos, hoy le exaltamos, hoy le rendimos culto. Ponte de pie y aplauda al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que llevó cada golpe, al que llevó cada escupitazo, al que llevó los clavos, al que llevó la corona. Él se merece la gloria, Él se merece la alabanza, Él se merece la oración, Él se merece la exaltación. Él murió por ti, Él murió por mí, Él resucitó. Oh, gloria sea dada a Jesús. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Señor. Oh, gloria sea tu nombre. Oh, santo eres tú, mi Rey. Te adoramos, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros, papá. Oh, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Oh, gloria sea tu nombre. Por eso le rendimos culto, iglesia. Porque Él hizo lo que nadie podía hacer por nosotros. Molido fue. Esa película, que es una de las más cercanas, todavía no se acerca a cómo quedó nuestro Señor Jesucristo. Pero Él resucitó. Pero al ver estas escenas, es para que tú y yo tomemos conciencia de lo que Él hizo por ti y lo que Él hizo por mí. Porque quienes teníamos que tener los clavos éramos nosotros. Porque muchos hemos sido mentirosos, otros avaros, otros ladrones. Otros hemos sido envanecidos por conocimientos humanos. Pero cuando nos arrepentimos, Él siempre va a seguir diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso no puede venir sino de un espíritu noble y manso. Y esa es una de las primeras frases que dice el Señor Jesucristo estando allí en la cruz. Cuando lo leemos en Lucas 23:34. Estando allí Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de Él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, se burlaban de Él, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre Él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Cuando vemos esta primera frase de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender la grandeza del amor de nuestro Dios para con nosotros. Podemos entender la palabra que está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Padre lo entregó, sabiendo el Padre, como lo leímos en Isaías 53, que Él mismo quiso entregarlo para quebrantarlo, para que cuando diese su vida en expiación, muchos serían salvos al creer y conocer de ese Jesús. Al ver cada una de estas escenas, nosotros podemos evocar en nuestro ser interior y el Espíritu que está en nosotros, hacernos entender que todo el dolor que llevó nuestro Señor estando aquí en la tierra, porque era un hombre que recibió el dolor, tuvo angustia, tuvo aflicción, estuvo en el Getsemaní sudando como gotas de sangre, pidiéndole al Padre que si era posible pasar de él esa copa. Pero Él tenía una pasión, tenía una convicción y tenía una misión, y era cumplir la obra de su Padre. Y para poderla cumplir, Él sabía que tenía que ir a aquella cruz para que tú, hoy y yo podamos levantarnos y darle aplauso y glorificarle y cantarle y bendecirle, porque Él fue por nosotros a la cruz. Por eso desde esa cruz, extendida las manos, jadeando ya más de 8 horas en aquel lugar, con fiebre, la lengua se le pegaba en el paladar por causa
causa de la deshidratación. Con todo y eso, él suspiraba, y cada vez que suspiraba para emitir alguna palabra, se tenía que agarrar de los clavos para impulsarse y poder decir: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cada frase que nuestro Señor Jesús decía en aquella cruz tenía que afincarse en los propios clavos, agarrarse a los propios clavos para tener oxígeno y poder decir la palabra. Yo puedo entender entonces el amor de mi Señor. Puedo entender entonces que Él sabía que tenía que decir esas 7 frases para completar lo que ya se había establecido desde la eternidad. El Cordero de Dios inmolado desde el principio de la creación. Ya Jesús sabía todo lo que le tocaba vivir. Y al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos lleva a nosotros como seres humanos a perdonar al que tengo a mi lado, a perdonar a mis padres que quizás me abandonaron, a perdonar a mi esposa que quizás me abandonó, a perdonar a mi tío que quizás me violó, a perdonar quizás a los hermanos que están dentro de la congregación en donde han habido malos entendidos. Si Él lo hizo desde la cruz, bajo la ignominia, el escarnecimiento de tanta gente, ¿cómo yo no voy a perdonar a aquel que ya Jesús lo perdonó en la cruz? ¿Cómo yo no voy a perdonar a mi hermano que está sentado aquí en este lugar? ¿Cómo yo no voy a perdonar a mi vecino que está en aquel lugar? ¿Cómo no voy a perdonar a mis padres que me abandonaron si ya Jesús los perdonó en la cruz? No puedo predicarle un evangelio si no hay perdón, porque Él lo estableció en su propia vida andando. Él dijo que perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Cuando da la oración modelo del Padre Nuestro, al final dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará vuestras ofensas. Es un principio. Entonces yo me pregunto: ¿por qué se te hace tan difícil perdonar al hermano? ¿Por qué se te hace tan difícil perdonar a la esposa? ¿Por qué se te hace tan difícil perdonar a aquella persona que te engañó, al socio, a la socia? Porque no has entregado esa área, y tiene que ser clavada en la cruz esa área, para que en esa cruz clavado tú puedas decir con un dolor desde lo más profundo: yo lo perdono, Padre, porque ya tú lo perdonaste en aquella cruz. El perdón viene del reino de Dios y no lo podemos dejar. El hijo prodigio vino corriendo, y su padre salió corriendo hacia él y lo abrazó y lo besó y le dio vestiduras nuevas, calzados nuevos y anillo nuevo. La mujer que había sido adulterada en el suelo, Jesús la levantó y no la condenó. En la parábola de los 2 deudores, el Señor le perdona la deuda. Aquel que tenía una gran deuda, pero ese otro no le perdonó la deuda al otro consiervo. Y así somos muchos de nosotros. Jesús nos perdona a nosotros, pero nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden a nosotros. No podemos dejar de perdonar, iglesia. Tenemos que aprender a perdonar, porque Él lo hizo, y lo hizo desde la cruz. Tiene base y sustento moral para decirnos a nosotros que si tengo una ofrenda y voy delante del altar y sé que tengo algo en contra de mi hermano, dejo allí mi ofrenda y voy a resolver con mi hermano. Esa es la cruz que tenemos que tomar cada uno de nosotros: aprender a perdonar a quienes nos ofenden. Porque si Él lo hizo en esos momentos extremos de su vida, en donde había intenso dolor, donde ya estaba perdiendo el conocimiento por la deshidratación, pero sabía que había una misión que cumplir, ¿cuánto más nosotros que estamos en plenitud de facultades para pedir perdón y perdonar? Jesús es un perdonador. Nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, también tenemos que ser perdonadores. ¿Por qué no puedo ver al hermano directamente a los ojos, o a la hermana? ¿Por qué no puedo ver a aquellas personas que me lastimaron? Es porque todavía no ha habido un perdón genuino desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando recorremos las Escrituras, vemos la segunda frase que nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 23:43, para los que toman nota. Yo se lo voy leyendo por cuestiones de tiempo. Allí en Lucas 23:43 dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos una frase que pudo escuchar un hombre que estaba allí también padeciendo, pero con justa razón. Este hombre que estaba en esa cruz estaba allí por justa razón,
Jesús no, pero este hombre sí, y él mismo lo reconoció cuando leemos las Escrituras y están allí discutiendo cada uno de los ladrones que están a los lados de nuestro Señor Jesucristo. Uno le decía: si eres hijo de Dios, desciende tú y ayúdanos a nosotros. Y el otro le dice: pero estando aún en esta cruz, sigues maldiciendo, sigues haciendo, estoy parafraseando, todas estas cosas. Si este hombre no hizo mal alguno, si pudiese haber señalado a aquel hombre, pudo haber dicho: todos aquellos que están viendo a lo lejos fueron sanados por este hombre. No hizo mal alguno, pero tú y yo sí tenemos derecho y razón de estar en este lugar, pero él no. Y ya conociendo, él sí tuvo un conocimiento, porque el otro tenía un conocimiento aquí, pero el otro tuvo un conocimiento aquí. Y le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, me imagino con una mirada amorosa, sin fuerza, voltearía de reojo para decirle, y otra vez tomar impulso y sentir otra vez el dolor en las manos. Pero era más grande el amor que el dolor en las manos y en los pies, para volver a ganar impulso y respirar y despegar la lengua que tenía pegada en el paladar por la deshidratación, y decirle: hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Eso significa amor. ¿Y por qué yo no puedo entonces, en plenitud de mis facultades y teniendo el Espíritu Santo de Dios, yo no puedo darle aliento al caído? Yo no puedo darle palabra de esperanza al que no tiene esperanza. Yo no puedo darle palabra de esperanza al que supuestamente no está en mi misma condición espiritual o monetaria o secular. A todo aquel que tú veas que no tiene la esperanza, dale la esperanza de que Cristo vive y que pronto ha de venir. Este hombre pudo entrar en el paraíso ese mismo día, y nos da la esperanza a todos nosotros entonces, iglesia, que aún estando Jesús en la cruz, estaba muy claro que Él iba a resucitar, y tenía muy claro que este hombre iba a estar allí donde Él iba a estar. Por supuesto no resucitado, porque este hombre va a escuchar la final trompeta como tú y como yo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y los recibiremos en la nube, y así estaremos para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza, es lo que establece nuestro Señor. Es lo que está enseñando con esa segunda frase. Está enseñando en esa segunda frase: yo voy a estar en el paraíso, tú vas a estar conmigo. Se va a cumplir lo que mi Padre dijo en Isaías, que cuando yo derrame toda mi vida, que cuando yo ponga mi vida en expiación y yo la vuelva a tener, entonces ciertamente va a haber fruto de la aflicción de mi alma, y muchos vendrán a mí, y cuando mueran resucitarán cuando escuchen la final trompeta. Todo eso lo está diciendo en esa frase. Todo eso lo está significando en esa frase. Para aquellos que toman nota, en Juan 14:1, no lo vamos a leer todo, Mateo 22:32 y Apocalipsis 3:21 habla acerca de esto que el Señor quiso significar en esa segunda frase. Cuando nosotros leemos Juan 14:1, les dice el Señor en el contexto a los discípulos, antes de estar en esa cruz, Él ya sabía que tenía que ir a esa cruz. Y antes de llegar a esa cruz le dice a los discípulos, casi despidiéndose, le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hace una afirmación estando aquí en la tierra, teniendo a los discípulos, se está casi despidiendo de ellos, le dice: no se turbe vuestro corazón. Y hoy te dice el Señor: no se turbe tu corazón en el medio de las circunstancias que estás viviendo en tu país, en medio de las circunstancias que estás viviendo en tu hogar, en medio de las circunstancias que estás viviendo con tu pareja. No se turbe tu corazón ni tenga miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Pues Él sabía que estas personas se iban a entristecer. Tenían 3 años con Él, caminando con Él, comiendo con Él, compartiendo con Él, durmiendo con Él. Había una solidaridad entre ellos, había una hermandad entre ellos, y Él los estaba preparando para la despedida que ya venía de camino, y le da una palabra de esperanza y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo.
Qué bella palabra esta. Qué buena palabra de esperanza y de exhortación y motivación nos da el Señor Jesucristo a través de las palabras que les dijo a estos hombres que estaban a su alrededor. Esa palabra no solamente era para ellos, esa palabra es para ti y es para mí. Cristo viene pronto, iglesia. Porque Él dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí entró el ladrón. Ese ladrón entró antes que Pedro, antes que el apóstol Pablo, antes que María, su madre aquí en la tierra, antes que Juan, el discípulo amado. Ese ladrón tuvo el privilegio que ninguno de estos que estuvieron con él pudieron tener. Pero todos nosotros vamos a tener el privilegio de estar en las bodas del Cordero si perseveramos juntos hasta el fin y peleamos la buena batalla de la fe. Es peleando la buena batalla. Porque cuando leemos en Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El privilegio que Jesús, esta palabra lo dice el mismo Jesús, pero ya lo está diciendo el Jesús glorificado, el Jesús que está a la diestra de Dios Padre. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, le está hablando a la iglesia y le comienza a decir el Jesús glorificado, ya no el Jesús que está en la tierra hablando a los discípulos en Juan 14, sino ya el glorificado, el que está a la diestra de Dios Padre, el que tiene como el cabello como blanca nieve, el que tiene los pies como bronce bruñido, el que tiene los ojos como una llama de fuego. Ese Jesús está parado hablándole a Juan el apóstol y le está diciendo, al que venciere le daré a que se siente conmigo en el trono, así como yo vencí y ahora estoy sentado a la diestra de mi Padre, así estarán ustedes conmigo si ustedes vencen. Es al que venciera, iglesia. Esto no es de que recibió a Cristo y se quedó sentado esperando. Tiene que vencer hasta el fin, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se consigue solamente buscando su presencia constantemente y leyendo su palabra. Porque Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Ahí podemos ver entonces en Juan 11:25, cerrando esta segunda frase, que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Pues allí el Señor en esa segunda frase está dando a entender que tenemos vida eterna en Él cuando le dijo, hoy estarás conmigo ciertamente en el paraíso. En la tercera frase que Él anuncia en Juan 19:25 hasta el 27, estaban allí en la cruz Jesús, su madre, la hermana de su madre, es decir, la tía de Jesús aquí en la tierra, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, tuvo que tomar otra vez impulso para tomar aliento y decirle a su madre, que estaba ahí a los pies de la cruz, madre, he ahí a tu hijo. Y volteó al otro lado y le dice, he ahí a tu madre. Aquí podemos ver que Jesús está en las más pequeñas cosas, si se pudiese considerar pequeñas cosas. Dicen los estudiosos que ya José había muerto, su padre aquí en la tierra. Entonces ya María era viuda y andaba con él allí en Jerusalén. María, como mujer de hogar, debería estar en Nazaret, que era a 4 días de Jerusalén. Lo que quiere decir entonces que María estaba siguiendo a su hijo Jesús, lo estaba ayudando en el ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Estaba allí con las otras mujeres que le servían al Señor Jesús. Y sabiendo Jesús que ella dependía de Él en el sustento diario, Él necesitaba que alguien se hiciera cargo de ella. Pero ¿por qué le dice a Juan y no le dice a los otros hermanos? Porque él tenía 5 hermanos más. Se lo dice a Juan porque sabía que Juan era un hombre íntegro, que en los 3 años que había estado con él le había mostrado fidelidad y que todavía los hermanos no se habían convertido a Jesús. Cuando Jesús muere y resucita es cuando Santiago y los demás comienzan entonces a conocer de él y a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero él necesitaba honrar a su madre porque él conoce las escrituras que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas alguna de día en esta tierra. Él necesitaba con esa frase dejar instituido que por causa del evangelio tú y yo no nos podemos olvidar de la familia, sino que tenemos que honrarlos en todo momento y respetarlos.
Y él le dice entonces: madre, he ahí a tu hijo. Y le dice a él: he ahí a tu madre. Pero no solamente deja establecido eso, deja establecido también entonces que Juan, como parte de la iglesia, tiene que ayudar a las viudas, tiene que ayudar a los huérfanos, tiene que ayudar a aquellos que están en necesidad, aquel que está enfermo, aquel que está en la cárcel. Dejaba establecido que ayudara a aquellos que estaban necesitados, y primeramente a los de la fe. Y María era parte de la iglesia, y entonces él estaba instituyendo eso que está establecido en las escrituras, que ayudemos a las personas, que hagamos el bien, y primeramente a los de la familia de la fe. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Así como esta semana hemos estado ayudando a varias personas que tienen algunas enfermedades y que hemos ido a hacer labor social en sus hogares. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, ya salimos a evangelizar, y nuestra evangelización fue pegar bloques, echar cemento, barrer la casa de una persona que está en una condición extrema de enfermedad, y pudimos ver la gloria de Dios porque la familia está siendo evangelizada con este evangelismo, no solamente palabras, sino hechos. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es muy cómodo venir un domingo a este lugar y escuchar la palabra, y el resto de la semana seguir viviendo como que si nada está pasando en este mundo, viviendo solamente de tu familia, en tu entorno familiar, cuando otros he pasado por la calle y los veo comiendo de los huesos de la basura, viendo cómo comen con los gusanos en aquel lugar. Por eso siempre en mi oración, y como mi sobrino, oramos para que los alimentos de aquellos que comen de la basura sean santificados por el poder de Dios. Algunos lo verán como locura, pero para Dios no hay nada imposible. De eso se trata esa frase. Y cuando nosotros leemos 1 de Timoteo 5, haciendo referencia a esta tercera frase que está en Juan 19, 25 al 27, ahí en 1 de Timoteo 5, 1, 2, 3 y 16 y 17 dicen de la siguiente manera: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí se está confirmando lo que Jesús dijo: madre, he aquí a tu hijo, he ahí a tu madre. Ayúdense. Pero aquí hace una acotación el apóstol Pablo en Timoteo, y dice: pero si alguna viuda tiene hijos, ellos son los que se tienen que hacer cargo, ellos son los que los tienen que ayudar. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo más adelante. Dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Por eso si en alguna iglesia dice: oye, aquella hermanita es viuda y tiene aquella necesidad, ¿y por qué le dan a aquella viuda y a aquella no? Porque aquella tiene familia y esta necesita, y hay otros que también necesitan. Y algunos no entienden porque no saben el contexto de lo que está viviendo la persona. Así que así al ojo no se ponga usted a decir algo y no vaya a ser que caiga en murmuración. Dios es el que equilibra, Dios es el que balancea, y si hay algo torcido, Él lo va a enderezar. Por eso esa frase que Jesús dijo, esa tercera frase, tiene que ver con todo esto. Y el 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por eso vemos que Jesús no se le escapó nada. Ya estando allí en su último suspiro, en su último aliento, Él dejó determinado: mi reino es perdón. Mi reino es perdón. Por eso, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Mi reino es perdón, basado en el perdón. Y algo que no dije al principio en esto del perdón: hay personas que ya Jesús lo perdonó y le ha dicho: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y entonces tú comienzas a reconvenirte a ti mismo de las cosas que ya pasaron, que Jesús ya te perdonó, y comienzas ahí en tu mente: fui una mala madre, fui un mal padre, fui un mal hijo. Comienzas a traer eso cuando ya Dios lo echó a lo más profundo de la mar. No te reproches más, porque ya Jesús te perdonó desde la cruz, desde antes de venir, solamente al creer en Jesús por fe, el sacrificio de amor que Él hizo en la cruz. ¿Cuánto más tú y yo vamos a reconvenirnos nosotros cuando Él ya nos perdonó?
Como alguien me decía, yo no me puedo perdonar. Si tú no te puedes perdonar, estás haciendo mentiroso a Dios. Porque Dios dice en la Escritura que Él no va a contender para siempre conmigo, que nunca va a mantener su enojo conmigo, que si yo me arrepiento, Él echará lo más profundo de la mar mis pecados, y que si yo confieso mis pecados, Él me limpiará con su sangre y limpiará toda mi iniquidad y no se acordará más. Cuando alguien que conoce a Cristo no se perdona a sí mismo, no se le ha revelado Jesús, y está queriendo, dando a entender que el sacrificio en la cruz no fue suficiente, porque esa persona quiere sentir perdón. El perdón no se siente, el perdón se acepta por fe, y luego viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que quería decir, Señor, en aquel momento. Y la cuarta frase que Jesús dice en Mateo 27:46, y también la dice en Marcos 15:33, para los que toman nota. Mateo 27:46 y Marcos 15:13. Yo estoy aquí, se me está pegando el paladar y estoy bebiendo agua. Imagínense ustedes, Señor Jesús, que le dieron fue vinagre en lugar de agua. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. ¿Por qué? Porque ellos estaban abajo, Jesús estaba arriba y estaba balbuceando, porque ya las palabras no le salían muy bien, y los que estaban abajo creían que Jesús estaba diciendo Elías, Elías, y estaba diciendo era Elí, Elí, una palabra hebrea. En Marcos capítulo 15 no dice Elí, sino que dice Eloi, Eloi, lama sabactani. Dice Eloi porque es una palabra en griego arameo. Y estas palabras, ellos en aquel entonces, ya tenía ya 600 años esa nación de Jerusalén, que ellos hablaban el griego, porque había una influencia griega en aquel entonces. Pero cuando ellos iban a hablar cosas personales, como cuando uno está en un metro, o en un restaurante, o en un lugar público, usted ve que los chinos comienzan a hablar en chino entre ellos mismos allí, porque están hablando cosas personales que no quieren que nadie se entere. Bueno, en ese momento de intimidad que estaba Jesús con el Padre, quería tener intimidad personalizada con Él, y decía: Elí, Elí, Señor, papá, papito, Diosito, ¿por qué me has abandonado? Fue uno de los momentos históricos del universo donde Jesús se sintió solo, vacío. ¿Alguien se ha sentido solo en algún momento de su vida? Él sintió esa soledad que tú sentiste, ese dolor que dice toda dolencia Él la llevó a la cruz. Cuando alguien siente un vacío, siente un dolor, siente una tristeza, un sentimiento de soledad, quizás depresión, quizás desánimo. Jesús en ese momento sintió que estaba solo, se sintió desamparado por ti y por mí, y clamó a gran voz. Dice aquí, no lo digo yo, dice: cerca de la hora, Jesús clamó a gran voz. O sea que tuvo que agarrar mucho impulso en los clavos, pegado los pies a los clavos, sangrando, supurando, porque tenía una llaga en la espalda por los 40 azotes que tuvo, que le desgarraron toda la espalda, y ya se veían los huesos y las arterias, porque cada uno de esos azotes tenían como huesos al final, con puntas que le rasgaban la piel, y estaba entonces una llaga profunda donde las moscas se paraban, y por eso había infección, y por eso estaba supurando. Pero en medio de todo eso vino y se puso en firme y se alzó y le dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Necesitaba una respuesta, pero la respuesta estaba en su espíritu. Pero quería dar a entender que todavía allí seguía siendo un hombre como tú y como yo, y era necesario que fuera un hombre, porque la paga del pecado es muerte. Él ahí seguía siendo 100% hombre. No como algunos dicen, no, como él era Dios no le dolió. Le dolió desde el primer momento, pero lo hizo por amor. Como me gusta decir, a Jesús no lo sostuvieron los clavos, lo sostuvo el amor que te tiene a ti y a toda tu familia y a toda la humanidad. Hoy se sigue cumpliendo lo mismo que hay en la cruz. De un lado están los que se burlan de Jesús, y muchos dirán: bueno, los que vamos a la iglesia no nos burlamos. No, hay muchos que van a las iglesias y se burlan aún más de Jesús, porque dicen decir que lo conocen y le dan la espalda con sus hechos y sus dichos. Y hay otros de los que creemos que cuando fallamos
sentimos un sentimiento profundo en nuestro ser, que nos tenemos que quebrantar de rodillas delante de Él, así como estuvo Juan y María, y decirle: Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Ese es un cristiano, el que reconoce que sin Él nada puede ser. Por eso en esa frase, cuando Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, Él se sintió en ese momento solo, y era para cumplir una palabra que se había dicho en el Salmo 22, en el versículo 1, no lo busque. Es allí donde David, inspirado por el Espíritu Santo, da una palabra de lo que había acontecer cientos de años después. Y Jesús en el Espíritu da la misma palabra, queriendo decir esto, que en la providencia de Dios Él tiene control de todas las cosas. Si todas esas palabras que estaban en el antiguo pacto, desde las palabras del Pentateuco, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones y cada uno de los profetas mayores y menores, todas esas palabras hasta el libro de Malaquías, todas esas palabras se cumplieron en el Evangelio hasta el momento que Jesús resucitó. ¿Usted cree que no se va a cumplir, que pronto Cristo viene? Por supuesto que Cristo viene pronto, iglesia. Y en virtud de eso, entonces nosotros tenemos que vencer, caminar en fe, en ese camino estrecho, angosto, que se está haciendo cada vez más angosto, pero nos ayudamos los unos a los otros en oración, para que un día, cuando abramos nuestros ojos, después de cerrarlo en este lugar, estemos en las bodas del Cordero. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Ahí en la quinta frase, en Juan 19:28, es una frase corta y que todos nosotros la hemos experimentado como seres humanos que somos. Y ahí dejaba sentado Jesús, que seguía siendo hombre. Había ángeles en los cielos viendo aquel evento. Se paralizó. Así como muchas veces en el final de fútbol se paraliza el trabajo, se llevan los televisores a los trabajos, se llevan los televisores a distintos lugares, en el celular, en el iPod, todo el mundo esperando, reuniéndose para ver la gran final de un partido de fútbol. Pues ese día, en los cielos, tanto el infierno como las huestes celestiales del bien, todo se paralizó porque algo iba a ocurrir en aquella cruz. Era un evento glorioso que estaba ocurriendo. Los ángeles y los elohines y los serafines y los querubines estaban alrededor del Padre. El Padre estaba sentado escuchando a su hijo que le decía: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre apretando el trono, viendo la ignominia que estaba viviendo su hijo. La ira quería levantarse, pero había un sacrificio. Olor grato estaba subiendo para glorificar el nombre del eterno Jehová. ¡Oh, glorias a Jesús! Ahí estaba, un sacrificio hermoso para él. Y en medio de eso Jesús dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo se estaba acercando al fin, y para que se cumpliese la escritura, dice aquí, dijo: tengo sed, mostrando así que era un hombre. Porque en el día del juicio final, cuando esté el fiscal acusador, Satanás, no va a poder decir: por supuesto que me venciste, Jehová, porque mandaste a tu hijo, que es Dios. Y él le va a decir: Padre, no, él era un hombre, él tuvo hambre, él se cansó, él bebió, tuvo sed, él comió, era un hombre como todos los demás. Lo hice pecado, sí, pero no pecador. Fue tentado en todo, sí, pero jamás pecó, y nunca hubo engaño en él, así que te venció. Porque ese juicio se va a presentar. Y estaremos nosotros viendo todo esto y gozándonos si perseveramos hasta el fin. Y ahí entonces se cumple la palabra de que era un hombre. Cuando leemos 1 Timoteo 3:16, dice que indiscutiblemente, se lo he leído varias veces los viernes, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne. En Isaías capítulo 7 versículo 14 dice que Dios vendría de una virgen y sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Fue un hombre, y por eso entonces dijo: tengo sed. Por eso los clavos que tenía en sus manos le dolieron, las espinas punzantes que le atravesaron la sien le dolieron, pero era más grande su pasión, iglesia. Espero que todos nosotros nos apasionemos de predicar del Evangelio de Jesucristo y veremos una Venezuela transformada y arrodillada a los pies de Jesús. En la sexta palabra podemos ver que Jesucristo
Dice en Juan 19:30, una frase en donde yo me imagino que el Jesús, cuando uno termina un trabajo, uno siente satisfacción. Cuando me imagino, por ejemplo, el hermano Gabriel, que le gusta construir cosas y termina, siente satisfacción. Cuando nosotros ese diciembre de 2014 terminamos de hacer este altar y ese mismo día hicimos la fiesta de fin de año de acción de gracias, tuvimos un gozo. Yo tenía un gozo en mi corazón porque estuvimos trabajando todo ese día. Salimos aquí como a las 6 y pico, todos llenos de pintura, y nos fuimos a bañar para poder regresar y atender a las personas que iban a llegar. Fue consumado el hecho. Se terminó, se concretó, uno siente una satisfacción. Pues Jesús, cada una de las palabras que iba diciendo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Hoy estarás ciertamente conmigo en el paraíso. He ahí tu hijo, ella tu madre. Eloí, lama sabatani. Él veía que todo iba produciendo en él, en su interior, algo profundo e intenso. Y cada vez que iba diciendo tengo sed, otra palabra que se cumplía de las que había dicho el rey David, que era para conmigo. Él sentía que estaba llegando a un final, a un punto ya en donde él iba a sellar lo que ya el Padre había sellado desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Él lo sentía, él lo palpaba en su espíritu. Su corazón quizás estaba tratando allí rápidamente. Los impulsos de su corazón, los latidos de su corazón cada vez se aceleraban más porque estaba viendo ya el final de todas las cosas. Iba a poder tener satisfacción, iba a poder cumplir la palabra que él mismo le dijo en Juan 17, en el versículo 4. Le dice: Padre, te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Eso se iba a cumplir en ese momento. Él lo dijo antes en el Getsemaní. Le digo: Padre, te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste, pero no la había terminado. Pero ya en su espíritu, ya él estaba decidido. Ya él, cuando se paró del Getsemaní, después de haber sudado las gotas de sangre, ya él había decidido que iba a decir esta palabra, y iba a decir y a tomar impulso y decir: consumado es. Y por eso yo puedo hoy gritar que fue consumado y que soy salvo gracias a mi Jesús. Una frase corta, pero poderosa, que yo infiero que cuando él dijo eso, las huestes del infierno temblaron. Empezaron a temblar. Y los ángeles arriba revoloteaban alrededor del Padre diciendo: tenías razón, Eloi, tenías razón, ese es tu Hijo. ¡Qué maravilla hemos podido ver de ese hombre! ¡Eres tú, Dios! Revoloteo de ángeles. Y de este lado del infierno, en las regiones celestes, rechinando los dientes de Satanás y los principados y las potestades, porque él lo tentó después que salió de los 40 días de ayuno y vio que en esa cruz le estaba venciendo, aun cuando él creía que era él el que estaba venciendo. Por eso esa palabra es poderosa ahí en Juan 17:4, cuando dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que él vino a hacer lo cumplió. Ahora te pregunto yo, ¿será que no cumplirá lo que está en Filipenses 1:6? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, estando persuadido en esto, él dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que él comenzó con tu vida, él lo va a terminar. Él te va a perfeccionar, él te va a afirmar, él te va a fortalecer y te va a establecer hasta que él venga. Él va a decir: yo he acabado la obra con cada uno de estos hombres y mujeres en la tierra. Ahora, Padre, tráelos conmigo a mi presencia. ¿Nos vamos con Cristo, iglesia? Amén. ¿Alguien ama a Cristo en este lugar? Amén. ¿Alguien puede dar un aplauso a aquel que dijo consumado es? Consumado es, iglesia. Fue consumado. Y la última frase que nuestro Señor Jesucristo dijo en aquella cruz, hay muchos pasajes bíblicos que tienen que ver con esta anterior, pero por cuestiones de tiempo no se los puedo dar todos. La séptima palabra está en Lucas 23:44. Es la última frase que el Señor da en esa cruz. La número 7, que habla entonces de completado, de plenitud, de acabado perfecto. 7 significa acabado perfecto, hablando escrituralmente. Cuando era la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, dice aquí, clamando a gran voz. Yo quiero que usted vuelva a evaluar conmigo eso, clamando a gran voz. Un hombre que tiene más de 8 horas colgado, deshidratado, sangrado. Ya la habían, porque no lo leímos, porque no es una frase, pero antes que ocurriera todo eso, ya la lanza lo había atravesado y había salido sangre y agua de su costado. Estaba totalmente extenuado. Volvió a tomar fuerzas con los clavos, a impulsarse, porque ya iba a dar su espíritu a su Padre. Agarró impulso para sellar lo que tenía que sellar y terminar lo que tenía que terminar y decir, Padre, clamó a gran voz. No dijo, Padre, no, ahí tomó todo el impulso y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién encomendamos tú y yo nuestro espíritu? A quien vuelve el espíritu, al Padre, al Eterno, a Jehová. Pero tenemos que perseverar hasta el fin. Hubo en ese día, en aquel lugar, un evento que no solamente hizo que el ladrón se convirtiera. Yo infiero, según lo que dice Mateo 27, ya terminando. Dice Mateo 27 en el capítulo 51, fíjense que Lucas 23 dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y aquí dice Mateo 27 en el versículo 50 en adelante, es la misma escena, pero con otro evangelista o con otro de los apóstoles. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Hasta ahora viene hablando lo mismo, el mismo acontecimiento, pero aquí Mateo agrega algo y dice, y la tierra tembló, porque se selló lo que tenía que sellarse en todo el universo. Comenzó a temblar aquel lugar. Yo me imagino ahí los soldados viendo que todo estaba temblando. Me imagino que las cruces temblaban. Me imagino que los soldados se veían los unos a los otros. ¿Qué acontecimiento es esto que está ocurriendo? Yo me imagino que usted está allí tranquilo, sentadito, pero si usted ve que esto comienza a temblar, los bombillos comienzan a caer y comienza a caerse todo esto, yo creo que traspasan la puerta y tenemos que ayudar al pobre Eduardo para que lo van a pisotear. O quizás sea el primero que salga, no sé. Espero que sea el primero que salga para que no lo pise, ¿no? Él no lo va a hacer por otra cosa, sino por eso. Quiero que usted vea, se lo estoy graficando para que vea lo que ocurrió aquí en la tierra, pero también ocurrió en las regiones celestes y también en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hubo fiesta. Y entró al altar verdadero, no hechos de mano de hombre, entró la sangre del Cordero. Esa sangre que se veía desde la antigüedad, que entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año, el día de la expiación, entraba un solo sacerdote. En ese momento entró la sangre de Cristo y se abrió. Por eso se abrió el velo, porque la sangre de Jesucristo abrió el velo, el cuerpo, su carne era el velo que dividía, pues fue abierto. Ahora usted cada mañana, cada madrugada, en cada instante, usted puede entrar y acercarse al trono de la gracia para tener gracia y el oportuno socorro cada día de su vida y estar ahí por la eternidad. ¿Quién hizo eso? Jesús. Y en ese medio de ese temblor, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No solamente Él resucitó, Él sí resucitó con cuerpo glorificado y ascender, pero Él mostró una muestra de lo que va a ocurrir. Otros resucitaron, estos volvieron a morir, pero están esperando la final trompeta como usted y como yo. Esas son las gavillas, como hablábamos en esta mañana. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ¿de quién? De Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, un general de 100 personas que tenía subordinada a él, y los que estaban con él, que quiere decir que eran como 100, porque era un centurión o quizás más o menos en ese número. Y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, el acontecimiento, y las cosas que habían sido hechas en aquel lugar, y las 7 frases que Jesús dijo, lo que le dijo al ladrón, lo que le dijo a la madre y a Juan,
lo que le decía al Padre que los perdonaban. Esas palabras iban evangelizando a esos que estaban allá abajo. Al ver que un hombre que había sido maltratado por ellos mismos, decirle: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Quizás muchos de ellos se reían, pero otros ya estaban siendo confrontados porque veían una mirada de ternura a través de aquel hombre. No era una mirada de reproche diciéndole: tú me hiciste eso y yo voy a ser rey y te voy a aplastar. No, era una mirada que decía: yo soy el Rey de Reyes y te amo, y esto que estoy haciendo también es por ti. Ese es mi Jesús. Por eso nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Ese centurión que vio todo eso juntamente con los demás, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y por cuanto lo confesaron, la Escritura dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Es muy posible que el centurión y los que estaban ahí, algunos, fueron salvos. Por eso den un aplauso a Jesús. ¡Jesús resucitó! Repite conmigo: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús resucitó! ¡Oh, gloria a Dios! Dale un aplauso, Rey de Gloria. Ponte de pie, iglesia. Jesús resucitó. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si no, tendremos cuerpos transformados. Si no hemos dormido aún. Te adoramos, Jesús. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. En un tiempo de intimidad, medita en la palabra, en ese hombre que se dio. Medita en el video que vistes. No es como ocurrió literalmente, pero se acerca a lo que Jesús hizo por nosotros. Esa imagen de ese hombre desgarrado en la cruz es cuando tú puedes decir: de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera, una manera que se dio y se derramó toda su vida, una manera que nadie te va a amar. Solamente escucha la tonada antes de elevar este cántico y escucha lo que ahora quiero decirte. Ciertamente Dios nos ha dado ayuda idónea, nos ha dado hijos, nos ha dado padres, y tenemos que amarlos. Y por supuesto ellos amarnos a nosotros. Pero ninguno de esos amores se puede comparar con el amor de Jesús. Si te falta alguno de ellos, bien sea porque parte de esta tierra, o bien sea porque se va a tu lado por una decisión que no debió tomar, no permitas que la soledad embargue tu corazón. Jesús está a tu lado. Si sientes que tu pareja te abandonó, si sientes que tus padres te dejaron, aún no porque tengan culpa, sino porque sientes que te abandonaron porque murieron, y dices: ¿por qué se fueron? O si sientes que un esposo se te fue o una esposa se te fue y sientes: ¿por qué se fueron? ¿Por qué no está conmigo aquí en este lugar? Déjame decirte que si el Padre no escatimó en dar a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las demás cosas? Él te dará paz. Él resplandecerá sobre tu vida, iglesia. Persevera hasta el fin, para que podamos ver cara a cara a aquel Jesús, ya no con relación con el pecado, sino como un Rey de Gloria. Un Rey de Gloria que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Iglesia, no hay resurrección si no hay cruz. Ninguno de los que estamos en este lugar podemos tener la victoria si no pasamos momentos difíciles, circunstancias dolorosas, hablando en términos humanos. Pero Jesús nos dice en esta mañana: no hay ninguna situación o tentación que no sea humana, porque Dios es fiel, y justamente con la tentación Él da la salida. Yo no sé lo que puedas estar viviendo, pero estoy seguro que lo que Jesús hizo en aquella cruz te da libertad, que lo que Jesús hizo en aquella cruz te da paz, que lo que Jesús hizo en aquel lugar te da sanidad, restauración, renovación. Hay poder en la cruz. El acta de los decretos fue quitado en medio y clavado en la cruz, y todo principado y toda potestad fue exhibida públicamente en aquella cruz y nos dio la victoria. Él es el Rey, y a ese Rey adoramos. Jesús es para ti. Tú te lo mereces, Rey. Glorioso Salvador, Él es el glorioso Salvador, divino Redentor.
nosotros. Padre, revela al Hijo en esta tarde ya, te lo pido, Señor. Bendito y glorioso, Empieza a tocar los corazones, Espíritu Santo. hermoso Rey del Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Bendición del Eterno. Pon tu mano en tu corazón y eleva una mano hacia los cielos. Esta semana muchos celebran lo que algunos denominan Semana Santa o Semana Mayor. Si fuese una Semana Santa, es una semana de recogerse y santificarse y consagrarse para Dios, haciendo lo que a Él le agrada, no lo que al mundo le agrada. Porque si tenemos amistad con el mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Pero aquí estamos nosotros, los que creemos en aquel Jesús que murió en la cruz, por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos aquellos que ahora no saben, que están en algún lugar de nuestra nación celebrando lo que no saben que están celebrando. Te pido por ellos, Señor, donde están. Aún familiares nuestros, Señor, que están en estas celebraciones paganas y no saben lo que hace Jesús. Te pido que nos perdones a cada uno de ellos. Y así como tuvimos nosotros en esas andanzas en tiempos pasados, también un día podamos verlo a ellos glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Guarda su salida, Señor, guarda su entrada, guarda los accidentes, Señor, en esas carreteras, en esas vías, mi Dios. Inquieta a aquellos que quizás están bajo los efectos de la droga y del alcohol, que se queden donde estén, Dios de la gloria, para que no perezcan ellos y tampoco hagan daños a otros, oh Dios. Te lo pedimos en esta tarde, Padre mío. Ahora que nos vamos de este lugar, mi Señor, y no de tu presencia, yo te pido, Padre, que la palabra que hoy ha sido disertada, Padre, quede sellada en nuestro espíritu y la podamos meditar en nuestro entendimiento, Señor. Te pido, Padre, que sea tú en medio nuestro, con nuestra familia, y lo que hemos de hacer el resto de esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que todo lo hagamos para agradarte a ti, procurando, Señor, siempre agradarte a ti, eterno. Te pido, Señor, que el resto de esta semana, aquellos que quizás no podamos reunirnos en este lugar, Señor, algunos de los hermanos que no puedan venir, guárdalos donde estén, Señor, protégelos donde estén, Señor, que ellos puedan profesar, Señor, de la fe que tienen en ti, eterno Padre. Guárdalos a todos de robo, de hurto, de secuestro, Señor, de accidente. Líbralos de la mujer inicua y del hombre perverso, Señor. Guárdalos de secuestro, eterno Padre. En tus manos pongo a tus santos, a tus santas, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Que tu paz, Señor, reine en sus corazones en medio de cualquier circunstancia. Tu paz guarde sus corazones y sus pensamientos en ti, eterno Jesús. Que la paz del Señor sea sobre tu vida, iglesia. Que su gracia sea sobre ti. Que su favor te siga. Que su unción esté contigo. Que su gloria se mueva en ti. Y que abras tu boca y declares que Jesús resucitó. Dios te bendiga. Dios te guarde. Cristo vive.